Bendiciones para todos, amables televidentes, radio oyentes y hermanos que nos siguen por el internet, el Facebook y otra red social por ahí. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Sean bienvenidos, bienvenidas. Aprovecho para mandar saludos a la familia Tobar de allá de Fontana, California. Bueno, a todos los hermanos que nos ven allí, en el estado de California. Y gracias a ustedes que nos apoyan también con sus diezmos y ofrendas para que sigamos adelante haciendo esta obra de pagar los $54,000 mensuales por los 4 canales de televisión y la radio que tenemos rentados. Agradezco a todos los que nos apoyan de ese estado de California y por supuesto de diferentes estados y países que siempre ponen, aunque sea poquito, pero nos van ayudando a que sigamos avanzando. Gracias, familia Tobar, en Fontana, California. Bueno, Pastor Torres, bienvenido otra vez. Muchas gracias, aquí estamos para continuar estudiando la palabra del Señor. Amén. Pues ¿quiere orar? Oremos, por supuesto. Oh Dios, en esta mañana tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Amén. Siempre se nos ha dicho que debemos orar antes de abrirla. Necesitamos la intervención divina a nuestro favor, pues la palabra de Dios no es de interpretación humana, sino divina. Ayúdanos para presentarla, proclamarla de una forma sencilla, clara, pero al mismo tiempo profunda e impactante. Dirige todas las cámaras, todo el audio y bendice a aquellos que han de ser, a quienes han de escuchar esta presentación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bajo el subtítulo Liberación y Agradecimiento, nosotros vamos a mirar este día como Israel, pues alcanza esa altura, digámoslo así, en cuanto al éxito. Pues la lección tiene por título Secretos del Éxito. Veamos de qué manera fue Israel, pues privilegiada como nación. Vamos a mirar en la primera pregunta un punto que vale la pena destacar. Pastor, aunque las armas de nuestra guerra no son carnales hoy en día, ¿cómo podemos obtener fortaleza considerando el resultado de la batalla de David contra los amonitas aquel día? ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice la segunda o la última parte del versículo, dice lo siguiente. Mas ahora dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que la declaración es que el Señor honra a aquellos que están dispuestos a honrarle, pero aquellos que no le quieren honrar, lamentablemente serán tenidos en poco. Honrar a Dios, ¿verdad? Es algo que nos debe caracterizar todo el tiempo, honrar al Señor, y eso tiene un premio, ¿verdad? Dios honra a los que le honran. Pero vamos a primera Juan 5, versículos 4 y 5 para ver cómo se complementa. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo ve usted acá? Esto complementa por 2 razones. En primer lugar dice que los que le honran, Él los va a honrar. Y en segunda parte dice que la fe es lo que nos lleva o nos trae la victoria. Ahora, la fe es un don de Dios. Dice ahí Romanos 12:3 que todos hemos recibido una porción de fe. ¿Y cómo llega la fe? Dice que Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. Así que a través de esa fe que el Señor nos da por su palabra, conociendo sus enseñanzas y pidiendo el cumplimiento de sus promesas, porque hemos honrado al Señor con nuestras vidas, ahora el Señor viene, interviene y nos trae y nos lleva a la victoria. Así que tanto Samuel como Primera de Juan nos ayudan a entender y a complementar cómo es que el Señor obra para llevarnos a la victoria. ¿Y cuánto necesitamos, mis hermanos, en este tiempo desarrollar esto? La fe. ¿Cuánto se requiere de no perder, mis hermanos, la fe en estos tiempos de crisis que estamos viviendo? Nosotros miramos que para vencer, para ser victoriosos, la fe
en Cristo cuenta mucho. Y David, por eso fue que tuvo éxito, porque él tuvo siempre esa confianza en el Señor. Como dice en otra parte, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, de manera que porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así, hermanos, también nosotros debemos desarrollar en estos tiempos difíciles esa fe y esa confianza. Así también vamos a vencer a nuestros enemigos que Satanás levanta. Estaremos también alcanzando victorias. Vamos a mirar el don de profecía, como hablando de David, nos dice que el Señor, pues, obró este acto de liberación. Pastor. Dice, los peligros que habían amenazado a la nación con la destrucción total resultaron, mediante la providencia de Dios, en medios de llevarlas a una grandeza sin precedente. Patriarca y Profeta, página 773. Así que lo que el enemigo había querido usar para destruir, el Señor lo usó para traer al pueblo a una grandeza sin precedente. Pero porque el rey honraba, ¿verdad?, a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Aquí está el resultado. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, los mismos resultados. Vale la pena, hermanos, honrar a Dios. Honrarlo, hermanos, con nuestra obediencia. Decidir siempre honrar al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. Eso, hermanos, trae bendición. Así dice que el Señor los peligros, prácticamente dice, los revirtió y resultaron en medio de llevar a una grandeza sin precedente a su pueblo. ¿Qué más nos sigue diciendo? Dice lo siguiente, leyendo en el mismo libro, página 774, dice, el reino de Israel había alcanzado ahora en extensión el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y repetida después a Moisés. A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Israel se había convertido en una nación poderosa, respetada y temida de los pueblos vecinos. En su propio reino, el poder de David se había hecho muy grande. Gozaba de los afectos y de la lealtad de su pueblo como muy pocos soberanos de cualquier época los han podido gozar. Había honrado a Dios y ahora Dios le honraba a él. Amén. Es lo que habíamos dicho. El que me honra a mí, yo le honro. Uh-huh. Y aún los vecinos, dice que temían a Israel, y aún el pueblo admiraba a su líder. Hoy día, si los políticos entendieran esto, que en vez de buscar la popularidad a través de simplemente darles el deseo a la gente, lo que quiere escuchar, lo que quiere recibir, honraran a Dios. ¿Cuántas guerras se evitarían? Porque la gente dice, no, ese país no lo podemos tocar. Y también el pueblo admiraría a sus líderes y había mucha más unidad de lo que hoy día vemos en las naciones. Pero eso es lo mismo sucedería en nuestros hogares, lo mismo en nuestras iglesias y en cualquier institución que quiera aplicar estos principios, el Señor daría los mismos resultados. Hermanos, Dios nos va a honrar, si no en esta tierra, nos va a honrar en la tierra nueva. Nos va a honrar, hermanos, cuando venga por segunda vez y nos lleve con Él al cielo. Allí, hermanos, seremos honrados sobre nuestros enemigos. Allí el Señor cumplirá su promesa. Si nos quiere honrar aquí en la tierra, gloria a su nombre. Pero si no, sabemos que nos espera una honra y una gloria sin precedentes en el día glorioso de su venida. Pero Dios va a cumplir su promesa. Aquí vemos por qué Israel fue exitoso, por qué Israel llegó a esa cúspide en esa época cuando David lo gobernaba. ¿Qué vio David en su liberación según los Salmos 18 y 46 y 44? Salmo 18, versículos del 20 al 22 dice lo siguiente: Jehová me pagó conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí
y no eché de mí sus estatutos. Vamos a leer versículos 46 al 50. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Es Dios quien por mí cobra venganza, y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Tú me enalteciste sobre los que se levantan contra mí. Me has librado del hombre violento. Por tanto, yo te confesaré entre los gentes, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordias a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Amén. 44, del 4 al 8. Capítulo 44, versículos del 4 al 8 dice lo siguiente. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Hermosas palabras, ¿eh? Así que el rey dice, quien pelea por mí es el Señor. Yo doy la cara, pero el Señor hace la obra. Vemos que también dice, he guardado tus estatutos, he seguido tus mandamientos, no me he apartado de ti, he sido fiel a ti, Señor. Y el Señor ahora lo recompensa con la victoria sobre sus enemigos, al mismo tiempo que lo recompensa con la admiración del pueblo de Dios. Y vemos que otra vez leyendo en el versículo capítulo 44 o el Salmo 44, otra vez, vamos a alabarte para siempre, Señor. Tú has hecho maravillas a nuestro favor. Y ahora el rey reconoce la intervención de Dios a su favor, derrotando a sus enemigos, poniéndolos a un lado y exaltando a la nación sobre las demás naciones. Pero como amable televidente y radioyente, David hace ver el hecho de que él respetaba la santa ley de Dios, que él tenía frente a él la ley de Dios. Esto, hermanos, es algo que se tiene que tomar en cuenta ahora. Aquí en Advenimiento TV y en Radio Advenimiento, constantemente estamos hablando del respeto a la santa ley de Dios, de honrar a Dios respetando esos mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que habla de guardar el sábado. Mira cuánto cristiano dice que honra a Dios y guardando un día de reposo falso. ¿Cuánto cristiano dice que honra a Dios y pisoteando el cuarto mandamiento que habla de guardar el sábado? David está reconociendo que Dios le está bendiciendo, que Dios le está dando las victorias, porque también él se ha comprometido a honrarle, hermanos, respetando su ley. ¿Ves, mi hermano, por qué constantemente los sermones en esta radio, en esta televisión, están siempre llamando al pueblo, llamando al mundo cristiano a que vuelva al respeto a la ley de Dios, a que honre a Jehová? ¿Y ves por qué siempre estamos enfatizando que el sábado es el día de reposo? El otro día recibimos una llamada de alguien que dijo que había mirado por muchos años un canal de televisión llamado Enlace, que prácticamente allí predican diferentes pastores evangélicos en ese canal. Y dijo que buscando canales se había encontrado con el canal que nosotros rentamos. Y había sido impresionada, dijo esta señora, porque habiendo sido pastora por muchos años, no había puesto atención al mensaje que nosotros predicamos de verdad presente. Y había descubierto que el sábado era el día del Señor, que el sábado es el día que debemos guardar. Hermanos, así como ella, muchos están siendo impresionados, pero no han hecho la decisión todavía de guardar el sábado y de ponerse a disposición de Dios para respetar su ley. ¿No creen que deberíamos nosotros ya ponernos obedientes, hermanos, a honrar al Señor como David lo hizo? En la medida en que lo hizo, miren, Dios le bendijo, Dios honra a los que le honran, Dios le dio la victoria en la medida que puso esa fe que obra por amor. Ojalá, hermanos, que nosotros entendamos cuál es la clave de la liberación y el agradecimiento lo mostremos en una obediencia completa como David lo hizo. ¿Qué oportunidades, pastor, gratificantes
fueron ofrecidas a Israel durante este periodo cuando David lo gobernaba. ¿Y por qué? Okay, vamos a leer en el Salmo 85, versículos del 6 al 9, dice lo siguiente. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hable Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está tu salvación a los que te temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Así que palabras muy apropiadas aquí encontramos, donde dice que el Señor nos va a mostrar misericordia, pero esa misericordia ¿para qué es? Para darnos paz. Y esa paz viene como resultado de que devolvernos al Señor, de seguir sus caminos, de obedecer sus mandamientos. Lamentablemente hoy día la obediencia es visto como algo negativo en el mundo cristiano, cuando debiera ser exactamente lo opuesto. La desobediencia lo que trajo fue que Adán y Eva perdieran el jardín del Edén y el pecado entrase a este mundo. La desobediencia en los hijos lo que trae es dolor al corazón de sus padres. La desobediencia a los ciudadanos hacia sus gobiernos lo que trae son presos y delincuentes, etcétera, etcétera. Y no sé cómo el mundo cristiano puede continuar promoviendo desobediencia a la ley de Dios y esperar todavía que hayan beneficios, que hayan victoria, que hayan logros y que hayan cosas positivas en su vida. Es imposible. La desobediencia claramente nos lleva al pecado. Y en el pecado no podemos nosotros alcanzar la victoria. El rey David vivió una vida de obediencia, tuvo sus altas y bajas, pero cuando cayó, el Señor lo levantó y supo levantarse y continuar y llegó a ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Que podamos entender eso nosotros también. La obediencia que viene por amor al Señor y es motivada por la fe que obra por el amor, nos va a llevar a la victoria también. Y Proverbios lo respalda. Vamos a Proverbios 14:34. Exactamente, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Cómo está el mundo hoy día? ¿Engrandecido o está afrentado? Obviamente vemos el caos que existe en el mundo entero. Exacto. No hay una nación hoy día donde podamos decir, oh, cuánta paz y cuánta prosperidad y cuánta libertad hoy día hay. Aún esta nación ha comenzado a caer y está cayendo rápidamente y repentinamente. ¿Por qué? Porque ha puesto a un lado otra vez los principios sobre los cuales la nación fue establecida, principios bíblicos y cristianos. Y las demás naciones vemos la corrupción, la delincuencia, la inmoralidad, la drogadicción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pecado afrenta a la nación. La justicia, que es la ley de Dios, exalta la nación. Y mire cómo el proverbio, el sabio, aquí coloca el pecado como lo opuesto a la justicia. Pues claramente sabemos, ¿verdad?, que la transgresión a la ley de Dios es pecado. Entonces, dice Salomón que si una nación quiere ser grande, hermanos, tiene que respetar la ley de Dios. De lo contrario, cae en el pecado y eso se le convierte en una afrenta. Bueno, en estos días nosotros estamos mirando cómo la inmoralidad está siendo propagada. En esta nación, los Estados Unidos de América, pues vemos que la inmoralidad es premiada, porque la inmoralidad se ve como algo, una justicia terrenal donde la igualdad de género se tiene que pues valorar y promover, y es así como tenemos enquistados en los mismos niveles de poder político la inmoralidad en personas que pues con sus perversiones sexuales que van contra la palabra de Dios, allí están ocupando puestos de influencia en esta nación y en muchas naciones. Vemos entonces que las naciones ahora han escogido no basarse en la justicia, en la santa ley de Dios para llevar adelante sus planes, sino que toman en cuenta la inmoralidad, tristemente. Bueno, nosotros vemos aquí que David está reconociendo que es una bendición basarse en el respeto a los estatutos que Dios ha dado. Vamos a mirar para cerrar la última nota del don profético, pastor. Dice, durante el reinado de David y Salomón,
Israel se hizo fuerte entre las naciones y tuvo muchas oportunidades de ejercer una influencia poderosa en favor de la verdad y de la justicia. El nombre de Jehová fue ensalzado y honrado, y el propósito con que los israelitas habían sido establecidos en la tierra de promisión parecía estar en vías de cumplirse. Las barreras fueron quebrantadas, y los paganos que buscaban la verdad no eran despedidos sin haber recibido satisfacción. Se producían conversiones y la iglesia de Dios en la tierra era ensanchada y prosperada. David sabía que el alto propósito de Dios en favor de Israel solo podría cumplirse si los príncipes y el pueblo procuraban con incesante vigilancia alcanzar la norma que se les proponía. No hay que añadir mucho más que esto. Exacto. Así que vemos aquí que durante este reinado, ¿qué pasó? Las naciones paganas ahora comenzaron a admirar no tan solo al pueblo, sino los principios que habían hecho el pueblo grande. Y ahora venían a convertirse. Dice que la iglesia era prosperada y ensanchada. No tan solo había crecimiento numérico, había crecimiento en calidad también en la iglesia, lo cual hoy día falta. Hoy día la mayor parte de las iglesias ponen énfasis en los números, no en la calidad de sus miembros. Pero vemos que cuando Dios bendice, ambas cosas pueden estar presentes. Vemos que David sabía que si los príncipes, hay una responsabilidad con los líderes, con nosotros, y el pueblo eran fieles, cumplirían el propósito por el cual Dios los había establecido en la tierra prometida. Amén. Y así, hermanos, vemos nosotros que bajo el subtítulo Liberación y Agradecimiento, David está presentando ese agradecimiento que tenía a Dios por haberle liberado de aquellos enemigos acérrimos que se le levantaban. Pero ese agradecimiento él lo refleja en una obediencia plena a los estatutos divinos, a la santa ley de Dios. Hermano, hermana, tú sin duda estás contento porque el Señor te ha liberado del pecado, de la esclavitud del pecado. Sin duda tú haces alarde incluso de que desde que has conocido al Señor te gozas en Él, porque habiendo sido un borracho, un adúltero, habiendo sido pues una persona perdida, ahora te deleitas en la gracia del Señor. Pero ¿no crees que deberías evaluar bien que ese gozo, esa alegría, debería de tornarse en un agradecimiento más profundo, llevando tu vida a una armonía con la santa ley de Dios? Amén. Porque es posible que pues te deleites, como digo, en la liberación de cómo estabas antes, pero todavía sigues en alguna manera transgrediendo la santa ley de Dios, pisoteando los estatutos del Señor. David nos está enseñando el secreto del éxito de la nación de Israel, el secreto para que la nación estuviera siempre en victoria. David nos está enseñando que es en base a honrar a Dios, obedeciendo sus mandamientos, en base a la fe en Jesucristo. Así que yo te animo, hermano, hermana, a que ames a Jesús, te deleites en Jesús, te goces en Él, pero al mismo tiempo respete sus mandamientos. Como dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Así se muestra el agradecimiento y David en estos salmos nos lo ha mostrado. Vamos a pedirle a Dios, ¿qué les parece? Que nos ayude a hacer esto, que seamos consecuentes con la liberación que ha hecho también el Señor para con nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo. Padre nuestro, nosotros también hemos sido liberados de nuestros enemigos en cuanto al pecado, en cuanto al demonio y todos sus secuaces que ha levantado. Nos has liberado, Padre, de esa perdición, de esa esclavitud en la cual Él nos tenía. Pero, Señor, vemos que en agradecimiento debemos, por lo tanto, comprometernos a ser obedientes contigo, Amén. A honrarte siempre, a tener esa confianza plena en ti. Señor, te rogamos que de aquí en adelante busquemos siempre elevar nuestra manera de vivir basándonos en los principios de tu santa ley, Amén. respetando, Señor, tus mandamientos. Ayúdanos, por favor, para que podamos
cumplirlo, Amén. de tal manera que tengamos éxito en todas las áreas de nuestra vida. Así sea. Gracias, Señor, porque esto nosotros vemos que fue indispensable para que Israel disfrutara de victorias. Amén. Así también creemos que será con nosotros y rogamos que nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.